30,1399.9. ¿Ya? Eso es el valor, ¿sí? Que me va a quedar en pascales. Entonces, yo en la calculadora ya bueno, lo puse para que me dé ya de frente por 10 a la 6, ¿no? Pero si no, tendrías que hacer el recorrer, ¿no? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te queda 139, Megapascal. 139 por 10 a la 6, ¿cierto? 139,86 por 10 a la 6. ¿Ya? Entonces, por si acaso, los prefijos, ¿sí? Eso es para recordar que ustedes ya lo deberían saber también. Los prefijos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, Newton, ¿no? Digamos Newton. Ya, por 10 a la 0, por 10 a la 1, perdón. Newton. No, 10 a la 0, está bien. 10 a la 0 es simplemente Newton, Newton. ¿no? Un Newton por 10 a la 3, 10 a la 3 es el prefijo kilonewton. Newton por 10 a la 6 es mega Newton, ¿no? Y bueno, si seguimos, ¿no? Newton por 10 a la 9 es giga Newton, ¿no? Y lo mismo aplica para los pascales, ¿no? O sea, podríamos en lugar de poner, en lugar de poner Newton. Newton, podemos poner pascales, ¿no? Entonces, por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, ¿no? Entonces, pascales. Pascal por 10 a la 3, kilopascal. Pascal por 10 a la 6, megapascal, ¿no? Y por 10 a la 9, gigapascal. Pues vamos a trabajar hasta con gigapascales, quizá en algún ejercicio, ¿no? Sobre todo si es que tiene un área mayor, el resultado va a ser también más en el orden de los gigapascales. ¿De acuerdo? Entonces de ahí viene esto, muchachos, de las unidades. Por eso acá megapascales. ¿Listo? Entonces esto, bueno, lo voy a borrar, pero ya en la grabación queda. Entonces vamos ahora a la parte, ¿sí? Profe, disculpe, yo me refería, a menos en mi pregunta, a la interpretación de los datos del problema en el gráfico que hizo al inicio. ¿A qué Más que todo, la gráfico? interpretación de los datos del problema, ¿Qué con la gráfico? fórmula y con la resolución del problema. Pero la interpretación de los datos, ahí me estoy trabando un poco. O sea, ¿no entiendes de dónde saco estos datos? Sí, algo así. O La sea, por ejemplo, interpretación tú de sabes datos que del es problema. el esfuerzo en este caso estamos haciendo esfuerzo de soporte, ¿sí? ¿Por qué es el esfuerzo de soporte? ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, ya. Entonces voy a poner a guardar ya, para que revisemos nuevamente las diapositivas, ¿no? Porque acá les expliqué, ¿no es cierto? Que cuando tenemos este esfuerzo doble, ¿no es cierto? Va a aparecer lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, esta área soporta un esfuerzo y ese esfuerzo es el esfuerzo, B creo que lo estamos poniendo, ¿no? Es el esfuerzo de soporte. O sea, es toda esta área lo que estoy marcando y eso es lo que hemos hallado, es el esfuerzo de soporte. O sea, esta área soporta, hace este esfuerzo, ¿no? Para no deformarse. ¿Ok? Y todavía no hemos hallado, ¿ya? Porque por otro lado vamos a hallar en la siguiente pregunta, vamos a hallar el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de corte está por esta área, o sea, el área transversal. O sea, si yo le cambio de vista, el área va a ser un círculo, ¿no? Va a ser un círculo. Y ahí va a haber un área de corte. Pues todavía no hemos analizado el área de corte, solamente hemos analizado lo que se conoce como esfuerzo de soporte. Y por eso hemos calculado base por altura. Y repito nuevamente en el problema. En el Profe, problema, ¿no? disculpe. Aquí no solicito. Sí, Hay un esfuerzo de soporte y otro esfuerzo de corte, ¿no? son diferentes. Sí, esfuerzo de Eh, soporte y esfuerzo de corte. Todavía no hemos hecho el esfuerzo de corte. ¿Ya? Por el momento hemos hecho el esfuerzo de soporte. ¿Ya?
Entonces son diferentes. Entonces acá estamos viendo el esfuerzo de soporte siempre va a ser mayor. ¿Ya? Siempre va a ser mayor. Entonces veamos acá, ¿qué nos falta? A ver. Perdón, acá, porque he escrito esto. Ya está. Entonces hemos visto el esfuerzo ahorita, por si acaso lo que hemos visto es el esfuerzo. Lo voy a escribir acá. Vamos a borrar mejor esto de acá. Esfuerzo de corte. Voy a ponerlo con este color. Esto es el esfuerzo de soporte. ¿Ok? No solamente hemos visto esta área, ¿no? Esa área. Ahora recién vamos a ver el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de corte, a ver, lo vamos a ver, lo voy a dibujar acá abajo, ¿ya? Lo voy a dibujar acá abajo, nuevamente. Entonces tenemos la barrita, ¿no? Vamos a poner un poquito más grueso. Ya está. Entonces teníamos, ¿no? Una barra intermedia, ¿no? Y a los costados vamos a ponerlo, bueno, con morado, lo vamos a poner acá pues, ahora, ¿no? Y tenemos, esta es la vista, ¿no? Entonces prácticamente este es el pasador, ¿no? O sea, este pasador es circular, ¿ya? Es circular. Entonces, por acción del peso, ¿no? Acá se está ejerciendo una fuerza, ¿no? No sé si por el peso, de repente está soportando alguna carga, ¿no? No sabemos, pero se ejerce ahí una fuerza. Ya, entonces el bloque que está de color gris para soportar, ¿no? Y para compensar hace un esfuerzo en esa dirección, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en este punto, aquí en esta, o sea, lo que hemos hallado hace rato, que tenía que ver con toda esta área que estoy marcando, es el esfuerzo de soporte. ¿Ya? Pero ya no vamos a ver el esfuerzo de soporte, sino vamos a ver acá ahora el esfuerzo de corte, que está aquí donde estoy marcando con rojo, ¿no? Por lo tanto, aquí el área que vamos a calcular Es el es el círculo. área del círculo. ¿Sí? Es el área del círculo. Que por cierto, el diámetro, recuerdan, era 22, ¿cierto? El diámetro era 22. Entonces, a partir de ahí vamos allá, ¿ya? Pero nos dice algo, ¿no? El dato, ¿ya? El dato que nos da, lo voy a apuntar acá, nos dice que el esfuerzo tau, siempre muchachos, ha sido una llamada que me interrumpió la cuestión. Ya, estábamos diciendo que esto por si acaso es un dato del problema. Miren acá. Vamos arriba y nos dice en el B, dice, si el esfuerzo cortante último para el pasador es de 190 megapascales, dato. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo cortante último, este es un dato. ¿Ya? 190 megapascales. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si, por ejemplo, el esfuerzo que soporta es, o sea, si aumentamos la carga, aumentamos el peso, y el área y este elemento ejerce un esfuerzo de 191 megapascales, ¿qué va a pasar con el pasador? Se va a romper, ¿no? Como una tijera, ¿no? Como con la tijera, ¿no? O sea, por eso se va a cortar, se va a romper. O por lo menos se deformará, ¿no? ¿Listo? Entonces, por eso este es el esfuerzo último. O sea, arriba, aquí en estas condiciones, está soportando un esfuerzo, pero no pasa nada, o sea, no se rompe, no se deforma, ¿no? En cambio, en este esfuerzo último, sí se va a romper, ¿ok? Entonces, tomemos nota del esfuerzo último, ¿no? Vamos a hallar el área, ¿sí? El área para el corte va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4.
familiarícense mucho con esta fórmula que la van a usar bastante. Sí, porque en el colegio yo recuerdo más que todo utilizábamos pi por radio al cuadrado. Pero no es tan factible porque en realidad ustedes han utilizado el vernier, ¿verdad? Con un vernier no puedes medir el radio, ¿no? Con el vernier generalmente medimos los diámetros. Entonces, ese dato siempre es el que vamos a tener en cuenta, diámetro. Por eso utilizamos el área pi por diámetro al cuadrado entre 4. Bueno, reemplazamos, a ver, vamos a reemplazar, ¿ya? Para hallar el área. Entonces, pi por el diámetro que era 22 al cuadrado entre 4. Ahora vamos a colocarlo en la calculadora. Pi por 22 al cuadrado de 4. 380.13. ¿Ya? Entonces siempre trabajen mínimo con 2 unidades, con 2 decimales. ¿Ya? 380.13. ¿Y en qué unidad va a estar el resultado? En milímetros cuadrados. Listo. Y ya, bueno, ahí tenemos el esfuerzo de corte último. Entonces recordemos la fórmula. La fórmula era esfuerzo va a ser igual, a ver, vamos a ver, el esfuerzo va a ser igual a V sobre el área, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de esfuerzo cortante doble, este V va a ser entre 2, ¿no es cierto? V entre 2. A ver. V, claro, V medios, ¿no? Entonces la ecuación me quedaría así, ¿no? El esfuerzo V, perdón, la carga V sobre 2 veces el área. Entonces reemplazamos abajo. Entonces la carga, a ver, lo que nos pregunta aquí es qué carga necesitamos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a cambiar estos datos, ¿no? Si este es el, el esfuerzo cortante último, ¿no? Entonces vamos a tener que esta carga, ¿no? Esta carga, ¿ya? O fuerza, esta va a ser la fuerza también, la fuerza última, ¿no? Y eso dividido entre el área. Entonces, despejo nada más. Queda el esfuerzo último, o perdón, la fuerza última va a ser igual al esfuerzo de corte último por 2 veces el área. ¿Ok? Entonces reemplazo. Habíamos quedado que esto era 190 megapascales, pero lo vamos a poner en pascales, por 10 a la 6 pascales, por 2, por el área, que habíamos hallado el área ya es 380.13. 380.13. Ya, pero acá tenemos una dificultad porque no puedo colocar acá las unidades. Entonces lo voy a volver a hacer, ¿ya? Entonces, la fuerza última va a ser igual a 190 por 10 a la 6 pascales por 2 veces 380.13. Ya, igual que hace rato. Ya, igual que hace rato, miren. El área, por si acaso, va a ser igual a 10 a la menos 6. ¿Por qué? A ver, vamos a hacer una regla de 3 simple. Ya, vamos, acá abajo lo voy a hacer. Ya, voy a hacer la regla de 3 simple. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que un metro equivale a 1000 milímetros, ¿no?
equivale a 1000 milímetros. Entonces, a ver. No, pero acá tendríamos que hacer al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces, mejor como lo hice hace rato. Como lo hice hace rato. Entonces, acá tenemos el área, ¿no? Equivale a 380 milímetros cuadrados. Entonces, para poder convertir, ¿no? Voy a aplicar un factor de conversión, ¿no? Entonces, abajo tengo 1000 milímetros que equivalen arriba a 1 metro. Entonces, si yo divido 1 metro entre 1000 milímetros, estoy dividiendo lo mismo, ¿sí? Y para obtener al cuadrado lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Lo elevo al cuadrado. Entonces, de tal manera que milímetro cuadrado se va y me va a quedar el área como 380.13 por 10 a la menos 6 metros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me falta completar arriba. Lo voy a completar y luego borro lo de abajo. ¿Ya? Por 10 a la menos 6 metros. Listo. Te voy a borrar esto. Y ya está. Entonces, el resultado que voy a obtener va a ser en Newton. Lo puedo, si es que es muy grande, lo convierto a kilonewton o meganewton. ¿Ya? Entonces, multiplico. Por cierto, acá 190, a ver, vamos a poner acá rojo. 10 a la 6 con 10 a la menos 6 se restan, ¿no? Se hacen 0. Listo. Entonces 190 por 2 por 380.13 va a ser igual a 144.449. Entonces la fuerza última va a ser igual a 144.449. ¿No? 144.449. ¿Y esto en qué unidad? En Newton. ¿Sí? Punto 4 incluso, ¿no? Entonces podría convertirlo a kilonewton. Entonces me va a quedar 144.4 kilonewton. Y ese sería mi resultado final. ¿Ok? Entonces, ¿hasta qué hora es la clase, muchachos? A ver, tengo mi horario en la mano. Profesor, disculpe, ¿podría subir un poquito la parte superior, profesor, para terminar de copiarlo, profesor, en mi cuaderno? Por favor. Hasta 11:20, profesor. Ya no nos Ahí, queda profesor, mucho ahí. tiempo, profesor. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Ya. Muy bien. Entonces, voy subiendo lentamente, ¿ya? Para pasar al siguiente problema. Vamos a subir lentamente para ir pasando al siguiente problema. Ya, el siguiente problema viene sobre un punzón. Y similar a los perforadores del papel, ¿no? Como que hacen los huequitos. ¿Sí? Entonces, un punzón también puede ser utilizado para hacer agujeros, ¿no? En planchas de metal y puede tener justamente una estructura, ¿no? Ahora un ratito voy a revisar el horario. Estamos en semana impar, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, ya terminando, a ver, ¿alguien más? ¿Está bien ahí? Para pasar al siguiente problema. ¿No? Y paso al siguiente problema. ¿Cómo poner el enunciado? El enunciado. Sí, Está la automático. diapositiva, ¿no? Por si acaso. Si no, mejor desde las diapositivas que está más claro. Ahí está. Primero, este es el enunciado del problema.
Ahí está tomando una captura. Este es el enunciado y esta es la gráfica, ¿no? Lo que hemos analizado, recordemos, es apenas este espacio, ¿no? A ver, este espacio, lo que estoy marcando en rojo. Solo eso, ¿no? ¿Sí? Es esto. ¿Sí? Esto de acá, ¿no? Placas, pasadores, placas de unión, todo eso. Bien, entonces, siguiente problema. Entonces, tomemos nota. En la figura se muestra un punzón para hacer agujeros en placas de acero. Suponga que se utiliza un punzón con un diámetro de 20 milímetros para hacer un agujero en una placa de 8 milímetros de espesor, como se muestra en la vista transversal correspondiente, y se requiere una fuerza de 110 kN para hacer el agujero. ¿Cuál es el esfuerzo cortante promedio en la placa y el esfuerzo de compresión promedio en el punzón? ¿Ok? Ya está. Entonces, aquí, muchachos, va a haber una variante. ¿Ya? Va a haber una variante. Porque el área de corte, ¿ya? El área de corte ya no va a ser un círculo. ¿Sí? Ya no va a ser un círculo como en el ejemplo anterior. Más bien el área de corte va a ser, porque miren, si yo corto, al final va a quedar un agujero así. ¿Sí? Va a quedar un agujero así. ¿Y ese agujero qué es? Es un cilindro, ¿verdad? Entonces aquí el área de corte no la vamos a evaluar en función de una circunferencia o de un círculo, del área de un círculo, sino del área de un cilindro. ¿Ok? El área del cilindro. ¿Ya? Entonces tomemos nota. Tomemos nota, yo voy a tomar acá una captura. Captar. Entonces, profe, ¿sería un corte o serían dos cortes? Un corte, ¿no? No, solo un corte, pero ¿qué área va a estar sometida al corte? O sea, que fíjense, miren, a ver, ¿cómo te explico esto? Al final, cuando retiremos, ¿no? Cuando se haga el agujero, ¿no es cierto? La placa va a quedar de forma circular. Vamos a hacerlo mejor tomando notas, ¿ya? Ok, vamos a tomar notas, todas las notas, vamos a crear una nota nueva. Ya está. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, ¿cómo va a quedar? O sea, si hacemos el corte de la placa, ¿no? Desde una vista diferente, nos va a quedar así, un agujero, ¿no? Un hueco. Y por eso es lo que va a hacer el punzón, un hueco. Entonces, si lo vemos más de de otra vista, así como una vista acá, una tridimensional. Entonces, el hueco va a ser así y obviamente va a tener una profundidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área de corte? Si se dan cuenta, el corte es en todo el círculo para adentro, ¿no? Para adentro. Entonces, el área de corte ya no es un círculo como hace rato, ¿no? El área de corte es un cilindro. ¿Sí? No sé si me dejo entender. El área de corte es un cilindro. Porque miren, a ver, si yo corto, por ejemplo, corto una tuerca, ¿no? Corto un perno, ¿no? Acá lo he cortado, digamos, y acá está la cabeza, ¿no? Digamos, ahí está la cabeza. Entonces lo he cortado. ¿Qué área se ha formado después de que he cortado? Un círculo, ¿sí o no? En cambio acá, si yo corto con el punzón, ¿qué área me va a quedar?
un cilindro, ¿no? ¿Queda claro? O sea, queda clara la diferencia de este problema con el problema anterior. Y en el primer Sí, caso, profe. como les mencioné, ¿sí? Nuevamente lo voy a repetir por si acaso, ¿ya? En el primer caso, como donde hemos cortado, el área que ha resultado después del corte es un círculo, mientras que en el otro, en el problema que estamos planteando ahora, el área de corte va a ser un cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, eso tomamos en cuenta porque el área que vamos a aplicar ahora es diferente. ¿Y cuál era? ¿Qué estaban? ¿Querían comentar algo de repente? Profe, es el área, no es el área lateral, ¿no? Sería el área de todo el cilindro, ¿sí o no? Claro, el área que está sometida a corte, ¿sí? El área sometida a corte, ¿ok? Entonces, nuevamente, repito el problema. En la figura se muestra un punzón para hacer agujeros en placas de acero. Supongo que se utiliza un punzón con un diámetro de 20 milímetros para hacer un agujero en una placa de 8 milímetros de espesor, como se muestra en la vista transversal correspondiente. Si se requiere una fuerza P de 110 kN para hacer el agujero, ¿cuál es el esfuerzo cortante promedio en la placa? Eso es lo primero, esfuerzo cortante. Y después nos pregunta el esfuerzo de compresión. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que era los esfuerzos normales, ¿no? ¿Recuerdan? Esfuerzos normales de compresión y de tracción. ¿Sí? Y es fácil, sencillísimo. No tiene mucha dificultad este problema. Entonces, vamos a hacer un recuento de los datos. Vamos a hacer un recuento de los datos. A ver. Vamos a hallar el área, ¿ya? El área de corte. Bueno, vamos a tomar acá con color negro, ¿no? Entonces, el área de corte, ya les dije, va a ser el área, ¿no? Del cilindro, ¿no? Va a ser el área del cilindro. El área de corte va a ser igual al área del cilindro. Y en este caso, ¿cómo hallamos el área del cilindro? Pi por diámetro, pi por diámetro en este caso va a ser T, ¿sí? Porque T es el espesor, ¿no? T es el espesor, o sea, acá se ha formado, como les había mencionado, un cilindro, ¿sí? Un cilindro. Entonces ¿no? El diámetro está ahí, es de 20, ¿sí? Y la profundidad o la altura del cilindro es T, ¿cierto? Ya está. Entonces, el área lateral del cilindro es igual a pi por diámetro entre t. Y pi por diámetro por t. Entonces, vamos a reemplazar para obtener el área. Pi por diámetro, ¿cuánto era el diámetro? 20, ¿no? Por t, que era una longitud de 8. Entonces, estoy utilizando milímetros, ¿no? Entonces, no se olviden que el resultado me va a dar en milímetros. Entonces, voy a multiplicar, a ver, pi por 20 por 8. 502.65, ¿no? 502.65 milímetros cuadrados, ¿no? Listo. Entonces vamos al área, a la fórmula, ¿no? De corte. Ya ¿qué otro dato tengo? La fuerza P, ¿no? Fuerza P o V. ¿Ya? Igual podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿ya? Pero no hay problema. No hay problema si utilizamos, ¿no? Ya P o V va a ser igual a 110 kilonewton. Esos son los datos. Profe, disculpe, ¿no le faltaría algo más al área? ¿Quieres convertirlo a metros? Puede ser. No, sino porque el área, eso es el área lateral. De todo el cilindro sería el área total del área lateral más el área de la base. Claro, pero el área que está sometida a corte solamente es el área lateral. Ah, ok, ¿Sí? ok. Entonces, sí, por lo que les expliqué hace rato, ¿no? Cuando y cortamos un perno, ¿no? Un pasador, de repente un pasador circular, cuando
revisamos, ¿no? El pasador, la parte que se ha cortado, van a ver que se forma, la rotura va a formar un área circular, ¿no es cierto? En cambio, en esta plancha, el punzón va a producir un cilindro, ¿no? La parte cortada es un cilindro, ¿ok? Y solo es el área lateral, no el área, no incluye el área de las tapas, ¿no? Entonces, con eso es suficiente. Entonces vamos a colocar acá la fórmula. Esfuerzo de corte va a ser igual a la fuerza y sobre el área, ¿no? Entonces tenemos los dos, fuerza y área. Reemplazamos, ¿no? Entonces el esfuerzo de corte va a ser igual a la fuerza que era 110. Vamos a ponerlo por 10 a la, esto por si acaso es 110 por 10 a la 3 newton, ¿no? Y el área, recuerdan, los milímetros son 10 a la menos 6, ¿no es cierto? Entonces 502,65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces multiplico 110 por 10 a la 3 newton sobre 502,65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no? Entonces, el esfuerzo de corte, dividimos 110 por 10 a la 3 sobre 502,65 por 10 a la menos 6 va a ser igual a, ya lo voy a escribir todo completo y ya luego lo convertimos, ¿listo? 218, 240, 147,2 pascales, ¿no? Entonces podemos 1, 2, 3, sí, podemos llegar a mega, ¿no? Entonces, tau o esfuerzo de corte va a ser igual a 218,84 megapascales, ¿sí? Y ese es el esfuerzo de corte. Ese es el esfuerzo de corte. Ya está, sencillísimo, ¿no? Y a continuación, esto por si acaso está dividido en parte A, parte B. No, ¿no? Es la primera parte. Entonces voy a marcar acá el resultado, ¿sí? El resultado de la primera pregunta. Y voy a realizar ahora la segunda parte. Entonces, miren, este punzón, y ahí, bueno, ahí está el punzón, ¿no es cierto? Tiene esta forma. Ahí está el punzón. Está sometido a una fuerza, ¿no? A una fuerza P. Entonces, cuando está sometido a esta fuerza, obviamente va a haber una reacción contraria, P, ¿no? Para equilibrar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el punzón? Se va a comprimir, ¿no? O mejor dicho, va a soportar un esfuerzo de compresión. Entonces, ¿cuánto es ese esfuerzo de compresión? Simplemente vamos a aplicar las fórmulas de esfuerzo, las que conocíamos anteriormente, que es igual de esfuerzo, en este caso va a ser de compresión. El esfuerzo de compresión va a ser igual a P, que es la carga, ¿no? Sobre el área, ¿sí? El área del punzón. ¿Sí? Pero ¿qué área vamos a utilizar acá? El área circular, ¿ya? El área, ya, vamos a ponerle AC, ¿ya? Área de compresión. ¿Listo? Entonces, aquí sí vamos a utilizar la fórmula del área de la circunferencia, ¿no? Entonces, el esfuerzo de compresión, ¿ya? Va a ser igual a P, que recuerdan era 110 kilonewton, ¿no? Entonces vamos a poner acá 110 kilonewton sobre el área C. El diámetro, recuerdan cuánto era el diámetro, 20, ¿no? Entonces pi por
Entonces acá vamos a poner acá el diámetro es 20 milímetros. Entonces pi por 20 al cuadrado entre 4. Todo esto de abajo es un 1 solo. ¿Ya? Y por el caso abajo el resultado me va a caer en milímetros al cuadrado, ¿no? ¿Qué más? Vamos, seguimos acá, el esfuerzo de compresión. Bueno, obviamente acá tenemos kilonewton. Vamos a convertirlo ya mejor todo a las unidades que queremos, ¿no? 110 por 10 a la 3 newton. Y el área que la vamos a hallar acá. Vamos a ver, Ah, voy a te vi, hallar te el vi, te área. vi. Pi por 20 al cuadrado entre 4. Y eso es 314.16. ¿Para qué estarás utilizando esa ropa? Si hay trapos. Eso no es trapo. 314.16 por 10 Eso a no la es menos trapo. 6 metros cuadrados, ¿no? Pues ya les expliqué cómo obtenemos ahí los metros cuadrados, ¿no? Ya, el caso es que divido, ¿no? 110 por 10, 110 por 10 a la 3 sobre 314.16 por 10 a la menos 6 y obtengo este resultado. A ver, 350, 14, 00, 56. ¿Sí? Entonces, esto está en pascales, ¿no? Entonces recorro la coma decimal 6 posiciones y el resultado me va a quedar 350.14 megapascal. ¿Ya? Entonces traten de que el resultado sea menos de 1000. ¿Ya? Sea menos de 1000. Y listo. Ya está. Y esto por si acaso me estaba olvidando ese esfuerzo esfuerzo de compresión. ¿Ya? Esfuerzo de compresión. ¿Sí? Ponemos acá. Compresión. ¿Sí? Es esfuerzo de compresión. Mientras que acá tenemos esfuerzo de corte. ¿Ya? Nada más. Profe, disculpe una Sí. duda. Yo en la primera parte, en mi calculadora le he puesto ya de frente a metros las medidas de milímetros, o sea, 0.02, 0.008. Y la Ya. primera cifra, las primeras tres cifras me salen 220, no me sale 218. A ver, vamos a revisar si En la estamos en primera lo parte de correcto. arriba. Dame un ratito, déjame comprobar. ¿Dónde acá? Sí, ahí, O más profe. abajo. Ahí. Ya, pero a ver, ¿qué vamos a aplicar? El área, ¿me refieres? Acá el área. No, toda la operación así le he puesto de frente, o sea, milímetros, En de frente metros. a metros, de frente a metros. Ya, pero tendría que salir igual, ¿no? Tendría que salir igual. O sea, a ver, vamos a poner, miren. 100, 110 por 10 a la 3, ¿verdad? Entre, abajo el área es, ¿cuánto es? Pi, ¿cierto? Abajo. Pi por, ¿cuánto eran las dimensiones? Pi por 0.2, ¿no? 0.02. Ya, por 0.008. Y me da como resultado 2.183, así, ¿no? Qué raro, ¿por qué? No, pero está bien, el resultado 218.840
Ya, no hay problema, yo les voy a dar siempre un margen de 0,1, ¿no? Porque a mí me sale ahorita, a ver, unos 218 millones 838 46,8. Ya, eso es lo que me sale. Y pasándole al decimal, me quedaría 218,80.